Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. En tiempos de pandemia no solamente hay perdedores, hay ganadores y aquellos son los banqueros. Nos explicará el doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos y Seguros, en esta grata entrevista con nuestro programa. Bienvenido doctor, adelante, le escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a su amplia audiencia. Y qué gusto estar con ustedes, ¿no? Con el Testimonial. Su programa tan interesante. Estoy Gracias, listo doctor. a cualquier pregunta Claro, que usted ¿cómo no? desee o puedo ya ¿Cómo hacer una no? introducción. Decía yo que Todo más como los usted desee. banqueros son los ganadores en pandemia. ¿Por qué, doctor? ¿Quiere explicarnos? A ver, en primer lugar, los banqueros han mantenido la misma tasa de rentabilidad, de utilidad, que fluctuando entre el 13 o el 15%, entre el 13 y el 15% de su patrimonio. Suene, truene o relampaguee, como decimos, ¿no? Es decir, desde el 1 de enero del año 2009 hasta esta parte, pues no han bajado. Daría la impresión que ese ha sido el objetivo, tanto de la banca cuanto de los dos gobiernos que hemos tenido. Porque en realidad, y aquí oculpo más bien al gobierno, porque el gobierno debería ser el que debería haberse encargado a otorgar mayor dinámica y mayor objetivo de desarrollo económico al proceso de dolarización, que sin duda es actualmente, desde hace 11 años, pues desde el año 2000 prácticamente, el principal objetivo que debe tener la dolarización es la generación de empleo. Ese objetivo lo cumplimos muy bien, es decir, la dolarización cumplió muy bien hasta fines del año 2008. Pero desde el 1 de enero del 2009 hasta esta parte, pues fue abandonado. El año pasado ya hubo un decrecimiento de la tasa de empleo y este año tenemos un crecimiento del desempleo pues ya bastante vertical. Es decir, todo lo contrario a lo que experimentamos en los 8 primeros años de dolarización, donde logramos crear 200,000 nuevos empleos anuales en el sector formal. Eso fue un gran logro que a su vez nos permitió que la economía crezca a una tasa promedio del 4.7%, una de las tasas más altas de América Latina. Nos permitió en esos 8 años reducir a la mitad el nivel de pobreza. Nos permitió ir acumulando un fondo de reservas y de apoyo al proceso de dolarización y ir incrementando, digo, en una cantidad de 1,000 millones cada año. Para el 2008, cuando la Asamblea de Montecristi pues decretó la nueva constitución, ese fondo tenía más de 8,000 millones de dólares. Correcto. Octavo, y esto es importantísimo, y es un caso histórico único en la historia del país. Durante esos 8 años, del 2000 al 2008, no hubo un solo año de déficit fiscal. Compare con lo que sucede ahora, que estamos metidos en un abismo deficitario increíble. Claro, pero Nosotros ahí en los 8 primeros años tuvimos Exacto. 8 años continuos de superávit fiscal. Y lo último, con esto quiero cerrar con broche de oro, como te dicen, lo último, todo eso lo conseguimos sin endeudarnos en un solo dólar en esos 8 años. Fíjese la diferencia ahora. Claro. Vivimos endeudados hasta el cuello, estamos en depresión, un decrecimiento bárbaro, desempleo, incremento de la pobreza, etcétera, etcétera. Todo lo contrario de lo que conseguimos en este periodo, pues que yo le llamo dolarización de mercado, pero yo creo que tal vez un poco más socialmente debería llamarse la dolarización de la ciudadanía, o dolarización de la ciudadanía. De acuerdo. Porque la gran diferencia es que en ese entonces era la sociedad civil, la ciudadanía, la que dirigía, la que controlaba el proceso de dolarización. Y a partir del 1 de enero del 2009, cuando se puso en vigencia la Constitución de Montecristi, ha sido el gobierno. Y ahí pues el objetivo ya no ha sido el desarrollo económico ni la generación de empleo, sino el financiamiento del déficit fiscal. Claro. En el último, para resumir. De acuerdo, doctor. En el último lustro, esto es 2015-2019,
Los banqueros acumularon una ganancia bruta estimativa de 3.314 millones de dólares. ¿Por qué esta ganancia en ascenso se ha mantenido en la banca? ¿Por qué la banca no tiene una identidad respecto de la solución de los problemas económico-financieros del país? No le vemos a la banca comprometida. Le vemos sí comprometida con sus ganancias como se evidencian y como usted lo reconoce, doctor. Yo diría que la banca, su principal compromiso es su rentabilidad y la solidez del sistema bancario. Yo no sé, tratando de ser lo más objetivo posible, si eso se puede culpar a un gremio, como es el gremio bancario. Obviamente, si cualquier persona pone una empresa o una industria, el principal responsabilidad de esta empresa, de esta industria, de este empresario o de ese socio de la industria accionista es mantener la empresa boyante, en crecimiento. Lo demás ya no es problema de él. Yo por eso insisto, el problema es del gobierno, porque la banca está haciendo lo que sabe hacer, dinero. Pero y si no hay un gobierno como no ha habido desde el 1 de enero del 2009 hasta esta parte, que se preocupe del desarrollo económico, de la eliminación de la pobreza y de los otros datos que ya los mencioné hace unos instantes, pues sencillamente los empresarios, los gremios, todos los gremios, van a preocuparse de lo que ellos saben, de su propio gremio. Eso también sucede incluso en el sector laboral. Ustedes ven pues las diferentes asociaciones de empleados o de sindicatos, pues se preocupan fundamentalmente del bienestar o de la ganancia de su sindicato, ¿no? Es decir, seamos un poquito comprensivos en eso, la mente un poquito abierta. Sí, por eso es lo que yo insisto, la sociedad civil, la ciudadanía es la que debe preocuparse de que la rentabilidad de los dólares, que esta vez nos pertenecen a nosotros, a los depositantes, a los 17 millones de usuarios del sistema financiero. Eso no podemos olvidarlo. Nosotros tenemos que exigir que esos dólares, ese dinero generado por nosotros, ahorrado por nosotros y colocado por nosotros dentro del sistema bancario, pues sea manejado teniendo como objetivo nuestro bienestar. Y nuestro bienestar actualmente es la generación de empleo y el desarrollo económico. Y también pues la reducción de la pobreza. Así que esa es mi óptica, estimado amigo, esa es mi óptica. Okay. Yo soy por principio enemigo un poco de culpar al otro, y el otro es siempre el que no está dentro de nuestro gremio, ¿no? Claro, no, yo creo que tenemos que ver pues así es, y el gobierno, estos dos gobiernos lastimosamente que hemos tenido en estos 2 años, no han entendido ese papel. Ellos se han preocupado exclusivamente del bienestar financiero de los proyectos que tenga el gobierno, de cubrir sus déficits. No se han preocupado del desarrollo económico. Y ve usted como es un país extremadamente rico, porque tenemos todo aquí en el Ecuador. Pues ha ido de tumbo en tumbo al llegar al sitio en que estamos. Lo de la pandemia es algo último, pero nosotros ya estábamos así antes de la pandemia. A comienzos de este año estábamos ya con capacidad cero. Y bueno, ahí hay muchas cosas que no quiero acaparar el uso de la palabra, pero ese es mi punto de vista. Es la política monetaria, la política social, la política económica, la que falla. Eso es la que falla. Los demás, incluyendo los banqueros, son actores que se acomodan a las circunstancias. Sí, se acomodan, se acomodan y también se benefician. Porque hubo... Eso no le niego, pero nada más, me disculpa insistir en esto. Mi personalidad no es culpar a quien se sabe que va a manejar la cosa en beneficio de su gremio. En definitiva, así es un negocio para ellos. Claro, los comerciantes, los exportadores, you name it, iba a decir en inglés. Pero tampoco, los constructores. Tampoco el gobierno, doctor Alfredo. Tampoco el gobierno. Como darle la posibilidad, no se preocupa. Como darle la posibilidad de condonar algunos intereses que por mora tenía la banca, ¿no es cierto? Y que eso en la realidad sí hubo.
Mire, nosotros, y disculpe que vuelva, cuando yo tuve la oportunidad de manejar en los 2 primeros años del gobierno de Correa, con la oposición de él, porque me siguió un juicio político, porque yo manejaba autónomamente ahí, nosotros logramos con competencia y competitividad que las tasas de interés bajen en un 15% anual, en el 2007 y en el 2008. En esos 2 años bajaron en un 30%. Es el único etapa en la 20 años de dolarización, es que las tasas de interés han bajado visiblemente. No solo eso, sino que también se distribuyó mucho mejor la distribución del crédito de los 4 segmentos de principales que había. Hoy día ya es como 16, 17, con la manía que tiene el gobierno de tratar de controlar, dividiendo a los diferentes segmentos, etcétera, etcétera. Es decir, ahí la banca cumplió un muy buen papel de desarrollo. En los 7, digamos, cuando nosotros llegamos del 2000 al 2006, en esos 6 primeros años la banca había mantenido una tasa de interés fija también, establecida por el gobierno, 10.75 creo que era, pero había introducido las comisiones, que era una cosa libre albedrío de la banca. Eso nosotros le hicimos que desaparezca en el 2007 por presión de la Superintendencia de Bancos Autónomos en aquel entonces. Bajaron, o sea, eliminaron las comisiones. Y, digamos, en contrapartida les dijimos muy bien, pero ahora ustedes van a tener competencia y competitividad. Competencia porque no van a ser ningún grupo entre ustedes, en ese entonces, alrededor de unos 25 bancos que había. Pero además también van a tener que ser competitivos porque vamos a incentivar la participación de la banca extranjera. En ese entonces había 4 bancos extranjeros que por su potencial económico hacían muy buena competencia a los bancos nacionales. Ahora entonces teníamos un sistema. Ahora es importante el retorno de esa banca internacional para que genere una competencia. Totalmente. ¿En manos de quién está? ¿En manos del gobierno central dar esa posibilidad para que haya una sana competencia y las tasas de interés bajen? Lastimosamente, a raíz de la constitución de Montecristi, que es un mamotreto terrible, es más mamotreto en la parte financiera, pone todo el manejo, dicen ellos, de la política monetaria, crediticia, financiera y fiscal en manos del presidente de la República. Eso dice el artículo 303 de la Constitución, vigente hasta hoy. Nosotros estamos peleando ya pues 10 años porque se derogue esa barbaridad, esa incluso barbaridad intelectual. Se habla de que la política monetaria, cambiaria, etcétera, etcétera, estará bajo tutela del presidente de la República. Y se le faculta primero a que dicte un código y después que él nombre lo que se llama Junta Monetaria, que hasta el día de hoy estén vigentes. ¿Qué hace la Junta Monetaria? No sé. Pero hay unos 3 ministros y algún otro delegado más que supuestamente conforman la Junta Monetaria. No ha hecho absolutamente nada. Y es más, y me voy a poner este rato a un tema coyuntural, actual. Por favor. No ha dicho nada, ni la Junta Monetaria, ni tampoco la Superintendencia de Bancos, que si bien es cierto, ya no es una entidad autónoma, pero no ha perdido su capacidad de vigilar la sanidad del sistema monetario, de todos los ingredientes y de los miembros del sistema bancario. Lo que está pasando ahora, la venta del Banco del Pacífico, que es un banco que tiene estamento y todo su accionar, regulaciones de banco privado, pero es un banco que pertenece al Estado, es decir, sí, pertenece a todos nosotros. Y es un banco que permite algo de competitividad porque está incrustado, es el segundo banco más importante en todo el sistema. Incrustado. Eso también ya se pretende venderlo, probable, y además venderlo en secreto. Y la superintendencia de bancos, pues aunque no me haya preguntado, disculpe que diga, es la responsabilidad, debería ser, aunque no sea autónoma, en impedir eso, en pronunciarse. Pero está totalmente callada y tenemos que ser nosotros, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, sin ningún poder, los que protestemos en beneficio de todos los habitantes de este país. Ahora, de los dueños ¿por qué no conviene?
¿Por qué no conviene venderlo al Pacífico? Porque le voy a decir, primero, sería un golpe durísimo contra la dolarización por una razón. Toda economía dolarizada, todo país dolarizado, requiere tener un banco que funcione bajo la modalidad de banco privado, pero que responda a los intereses de la economía política de ese gobierno. En el caso del Ecuador, ¿cuáles son esos intereses? Primero, la inclusión social, es decir, dar posibilidad de acceso al crédito a aquella gente, a aquella población, a aquel segmento informal generalmente que no tiene acceso a la banca, que no es calificado como sujeto de crédito, que ni siquiera tiene una cuenta, una chequera, que son un buen 20% de la población. Estamos hablando cerca de unos 3 millones de personas. Sí, señor. Que significan alrededor de unas 300,000 familias, ¿no? Generalmente campesinos. El banco, un banco nacional, que se llama en países dolarizados, pues, cumple esa función. Se vende el Banco del Pacífico y automáticamente la dolarización y el único banco que genera algo de competencia en la cuestión de lo que usted manifestaba en las tasas de interés, costos, tarifas, servicios bancarios. El único banco que genera algo de competencia en las circunstancias actuales es el Banco del Pacífico. El segundo banco, repito, en importancia dentro del sistema. Usted quite ese banco y vuelva a lo privado y sencillamente esa pequeña competencia y competitividad que genera el banco pues desaparece. Tercero, todos los objetivos que oímos hablar al gobierno de Correa y ahora al gobierno de Moreno, que hay que fortalecer la dolarización. ¿Qué han hecho para fortalecer la dolarización? Nada, absolutamente nada, pero suena bonito en el discurso. Lo que harían al vender el Banco del Pacífico y además vender con negociados, discúlpeme, tal vez a la gente eso le parezca más importante, lo del negociado, lo que estoy diciendo. Bueno, para mí es más importante que no se lo venda, porque es un puntal, sería debilitar el proceso de dolarización. Okay. Sería prácticamente el primer paso para lograr eliminar una vieja aspiración del correísmo, el proceso de dolarización y volver pues a la impresión de dinero. ¿Cómo lo hace pues Venezuela o como quisiera hacerlo Cuba? Cuba está tan empobrecida, ya ni siquiera eso puede hacer, o otros países socialistas, ¿no? Esas tres razones, hay muchas otras más, pero en honor al tiempo, prefiero quedarme ahí en esas tres. Es un absurdo. Muchas gracias su gentileza, doctor. Ya, estamos terminando para despedirme entonces. Sí, señor. Muchas gracias al doctor Alfredo Vergara. Bueno, no, gracias a usted y en este tipo de cosas, pues siempre el tiempo a veces es nuestro enemigo, ¿no? Sobre todo en el aspecto de la dolarización, que hay lastimosamente la prensa convencional, usted es una de las poquísimas excepciones que hay, no le gusta hablar esto en público, como vemos, lastimosamente tal vez porque no es políticamente correcto hablar en beneficio, sin tener ningún interés político, en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos que somos quienes ponemos dinero en el sistema dolarizado, en el sistema bancario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Y acaba de marcar agenda para un próximo tema que será el de la dolarización en esta nueva oportunidad que tengamos con el doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos y Seguros, en su participación aquí en el testimonial. Gracias.